Inmediatamente a analizar este tema. En Nueva York nos acompaña Robert Valencia, él es analista político internacional. Gracias por estar con nosotros aquí en NTN 24, Canal de las Américas. A ustedes, muchas gracias por la invitación. La pregunta primera es, ¿ha surtido efecto la rabieta del presidente Trump, que ya dijo, no vamos a tratar, se negaba a seguir tratando con el embajador británico a raíz de la filtración de estas opiniones sobre el mandato del presidente estadounidense? Bueno, pues el efecto que ha tenido es la renuncia del embajador británico en Estados Unidos. Yo creo que ese ha sido el efecto inmediato. Ahora, yo no creo que esto pueda tener algún tipo de trascendencia en el plano comercial o en el plano diplomático. Pues de hecho, cuando se confrontó al presidente Trump en su campo de golf en Nueva Jersey, un periodista le preguntó si él iba a declarar al embajador como persona non grata. Ahora, esta pregunta ocurrió antes de que se diera la dimisión del embajador y simplemente él lo que hizo fue decirle a los periodistas en ese entonces que se remitieran al Departamento de Estado, y el Departamento de Estado no respondió. Con lo cual yo creo que no va a pasar más de eso, precisamente, de una rabieta, pero sí obviamente generó también el rechazo del ministro de Relaciones Exteriores, Jeremy Hunt, que también por medio de Twitter le dijo al presidente que esa no era la manera de tratar a un aliado y que precisamente entre aliados debe haber un plan, digamos, una cordura o debe existir el respeto y ya. Es decir, yo creo que ya, aparte de eso, no creo que llegue a haber ningún tipo de trascendencia en otros ámbitos comerciales o en otros ámbitos diplomáticos entre ambos países. Claro, señor Valencia, justamente esto sucede un mes después de la visita de Estado en Londres, que desplegó esta alfombra roja para Trump, consciente de la importancia de Estados Unidos en el futuro comercial una vez que salga de la Unión Europea. Esta relación entre ambos países, va a poder sobrevivir tras esta crisis que ha sido desde el fin de semana acá. Pues yo creo que sí, realmente Estados Unidos y Gran Bretaña son aliados históricos desde hace muchos años, y no solamente, este no ha sido solamente el único impasse que ha ocurrido entre un funcionario británico y la Casa Blanca. También vemos, por ejemplo, el alcalde de Londres, que también ha sido enérgico en su mensaje en contra de Donald Trump. Y bueno, veamos, por ejemplo, el hecho de que de allí surgió lo que se llama el Baby Trump, que es un tipo de dirigible, un tipo de globo que va a cualquiera de los lugares donde va Trump en forma de protesta. Y los británicos han hecho sentir su voz cada vez que el presidente visita ese país. Así que yo creo que más allá de las querellas, más allá de las rencillas, pues no va a ocurrir nada más. Y como incluso lo escuchamos en el reporte anterior, pues Gran Bretaña es uno de los firmantes, es uno de los países garantes del acuerdo en Irán, y por lo tanto Estados Unidos requiere de ese tipo de soporte, de apoyo para ejercer presión sobre Irán. Así que yo creo que a pesar de la rabieta que a veces ciega al presidente Donald Trump, la Casa Blanca entiende que requiere de este tipo de países, de aliados fuertes que tienen una gran influencia a nivel mundial para llevar a cabo su plan de relaciones exteriores, o por lo menos en el plano de las relaciones internacionales. Y lo que ocurrió pues fue lamentable, fue un hecho infortunado, tanto para la Casa Blanca, bueno, pero precisamente más para los británicos, que dio precisamente con la dimisión del señor de Rouch. Claro, y justamente dicen que la filtración no estaba dirigida en contra de Roche, sino que contra quien parece que tiene que reemplazarlo en el mes de enero, un proeuropeo, que no es del agrado de los más acérrimos defensores del Brexit. Sin embargo, pues la información trastocó, digámoslo así, la relación un poco entre los dos gobiernos, pero se habla de lo mucho que tiene que ganar en esta situación alguien como un tercero, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, por ejemplo. Correcto. Sí, y obviamente yo creo que algunos países que han sido aliados de Estados Unidos han entendido que el comportamiento de Donald Trump es un comportamiento totalmente errático. Y bueno, obviamente los insultos pues no son bien recibidos, pero yo creo que no pasa más de una carta de protesta, porque se entiende que las relaciones entre ambos países pues debe trascender más allá de cualquier insulto. Y bueno, eso yo creo que lo ha tenido claro muchos de estos países, no solamente Gran Bretaña, lo mismo México. Yo creo que México también ha sido un país que ha sido agredido por Donald Trump de manera verbal ante
cualquier ataque que al presidente se le ocurra a las 3 de la mañana por medio de Twitter, y los diplomáticos en estos países han entendido que obviamente no se le puede encarar a Trump de la misma manera. Obviamente, sin llamar, sin utilizar ningún tipo de apelativo grosero o ofensivo, pues más allá de una carta de protesta, pues eso yo creo que hasta ahí llega, por lo menos del lado de estos países que de alguna u otra manera consideran a Estados Unidos un importante aliado, independientemente de quién está ocupando la Casa Blanca en estos momentos. Y obviamente pues Rusia aprovecha estos momentos para seguir difundiendo la discordia entre aliados históricos, pero yo creo que aquí, entendiendo obviamente el comportamiento de Donald Trump, yo creo que los países que han sido históricamente aliados de Estados Unidos lo han sabido manejar de una forma diplomática precisamente y pasar la página y bueno, pasar ese trago amargo, pero con la idea de que hay que seguir continuando. Así es. Sin embargo, pues bueno, el cuento se ha acabado para Aroch, al menos por ahora, 65 años de edad. Fue nombrado embajador de Estados Unidos por David Cameron en Estados Unidos en enero del 2016. Esto poco antes de que terminara el mandato del expresidente Barack Obama. Es reconocido eurófilo que ya había provocado con anterioridad el recelo del actual inquilino de la Casa Blanca. Vamos a agradecer, Robert